Bueno, entonces, como les había dicho, durante casi 14 años se sostuvo la idea de que la vida había llegado a la Tierra, perdón, a través de un meteorito. Entonces pasamos desde que se originó el Solar prácticamente al meteorito. Ninguna de las dos ideas parecía cuadrar demasiado bien en el mundo científico, pero ahí estaban. Y esa parecía la explicación más razonable hasta que aparecen dos científicos que proponen una alternativa a este problema basados en que la Tierra tiene que haber sido muy distinta cuando se originaron los primeros organismos, pero que seguro se habían originado acá. Entonces, en 1922, ellos elaboran esta nueva teoría. ¿Cómo se llama esta teoría alternativa? Evolución química. Entonces, en 1922, el trabajo conjunto de dos científicos que se llaman Oparin y Haldane, como se los menciona en el texto, proponen la teoría de evolución química. ¿Cuál es la característica principal? Que la atmósfera primitiva, es decir, la atmósfera que tenía la Tierra cuando se originó la vida, tenía una composición muy diferente. Básicamente ellos proponen que, por diferentes estudios, tiene que haber habido altas temperaturas, grandes tormentas con intensos rayos que brindaban mucha energía, no había oxígeno y estaba cargada de amoníaco, metano e hidrógeno como gases. Esos componentes claramente no tienen nada que ver con la atmósfera que conocemos hoy, pero habría sido la composición de la atmósfera primitiva. Entonces, basados en que la atmósfera tenía estos componentes, ellos proponen que ocurrieron una serie de cambios, como el enfriamiento de la Tierra, que permitió la acumulación del agua, formando grandes océanos cargados de esta materia, es decir, el amoníaco, el metano, el hidrógeno se empezaron a mezclar con el agua, empezaron a generar moléculas en el agua, es decir, materia en el agua, ayudados por los intensos rayos. Esas condiciones habrían generado las primeras moléculas orgánicas, es decir, habrían generado sobre todo ADN. Ellos proponen que luego de que la Tierra se empezara a enfriar, se acumulara el agua formando los océanos, en ese medio líquido cargado de moléculas, después de una serie de transformaciones basadas sobre todo en los intensos rayos que brindan mucha energía, se habrían generado moléculas orgánicas, principalmente ADN. Acá les voy a resaltar, y esto sí me parece importante que tengan en cuenta para la tarea, otra spoiler alert, que hubo un científico llamado Miller que hizo un experimento que prueba la teoría de Oparin y Haldane. Porque en su momento parecía media descabellada, o sea, media loca también parecía la teoría. Sobre todo porque, como les digo acá, no se podía comprobar que exactamente la Tierra hubiera tenido esa composición. O sea, ellos proponen que la Tierra era muy distinta y que tenía esa composición de metano, hidrógeno, lo que dijimos antes, pero no lo podían afirmar, no podían ir al pasado y fijarse. Entonces, lo que hace Miller en 1953 es un experimento en el cual en un laboratorio recrea esas condiciones que Oparin y Haldane habían descrito para la Tierra. Y logran obtener ADN, que es el experimento que ustedes replicaron en la compu, en el simulador que yo les pedí. Entonces, lo que hace Miller es poner, como ustedes pusieron, refrigerante, electrodo, el refrigerante implica el enfriamiento, los electrodos la energía, pone los gases que habían descrito Oparin y Haldane, le dan calor con un mechero y obtienen ADN. Esa prueba fue la que ratificó la teoría de la evolución química y es la que la sostiene hasta hoy. El tema es que nos seguimos preguntando, después de comprobar la teoría de la evolución química, es que está bien, tenemos materia orgánica, tenemos ADN, es decir, tenemos las primeras biomoléculas, pero ¿cómo desde ese ADN se originó toda la vida que conocemos? ¿Cómo se originan todas las plantas, todos los animales? ¿Cómo nos originamos? Entonces, aparece la última teoría que la vimos en la clase pasada, que es la evolución biológica. La teoría de evolución biológica surge aproximadamente a partir de 1950, no tiene una fecha exacta y además no tiene un científico exacto que haya sido el que él propuso la teoría de evolución biológica porque se fue complementando por distintos científicos. Sí, les puedo decir que
un punto muy básico y muy importante de la teoría de evolución biológica es la complejización progresiva de los organismos, es decir, que los organismos se van volviendo más complejos con el tiempo. Y vamos a hablar sobre todo de que primero surgieron las células procariotas. Principalmente eran bacterias que, como se acuerdan, la atmósfera primitiva no tenía oxígeno, es decir, no necesitaban oxígeno para realizar sus actividades. Estas bacterias habrían sufrido un proceso de modificación y una mutación que les habría permitido empezar a realizar fotosíntesis, es decir, empezar a absorber la luz del sol y generar su propia materia orgánica. Y fue un proceso clave porque como resultado de esa producción propia de materia orgánica, eliminaban oxígeno. Entonces, empieza a haber oxígeno en la atmósfera. Ese es un fenómeno clave en la evolución biológica, porque a partir de que empieza a haber oxígeno, se empiezan a acelerar este proceso de complejización de los organismos. Entonces, desde las primeras células procariotas, eso me parece importante que lo resalten en la tarea, spoiler alert número 3, desde las primeras células procariotas tenemos una mutación que genera la fotosíntesis y a partir de la fotosíntesis empieza a cambiar todo con la aparición del oxígeno. Y finalmente aparece la célula eucariota. La célula eucariota va a desarrollar un núcleo, que eso es lo más importante, va a desarrollar una estructura llamada núcleo y se va a convertir en un nuevo tipo de célula que es la eucariota. A partir de esta nueva estructura, es decir, el núcleo, se van a complejizar todas las actividades de la célula, se van a complejizar el metabolismo, que es la actividad de la célula, y van a surgir sobre todo las células animales y vegetales. El tema de célula eucariota, es decir, de célula, es la próxima unidad. Acá sí que no hay más spoiler alerts. Lo vamos a dejar ahí, en que la célula eucariota es la que permitió el resto de la evolución y diversificación como la conocemos, a partir de que se complejizó hasta dividirse en células animales y vegetales. La última spoiler alert para la tarea es que esto es muy importante, la célula eucariota, y hay animales y vegetales. Bueno, con eso terminamos el repaso de lo que hemos visto de las clases de teorías que explican el origen de la vida. Les dejo un tercer videito con la tarea que tienen que hacer. Es muy importante que la hagan porque va a cerrar muy bien el tema. La verdad es que estoy muy conforme con cómo hemos visto este tema, cómo lo fuimos desglosando de a poquito y me gustaría que el cierre sea tan bueno como todo lo que venimos haciendo. Así que espero que hagan la tarea. Nos vemos. Chau, chau.